Hola, hola para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de mi parte. En pocas horas se cumplen 177 años del nacimiento del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Él nació un 15 de octubre del año 1844 y como homenaje por esta fecha he preparado un texto que se llama Nietzsche, la voluntad de poder como verdad o como arte. Una lectura de sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Entonces, sin más, voy a comenzar. Introducción. Este texto pretende hacer un análisis de dos formas de practicar la voluntad de poder, planteadas por Nietzsche para entender la realidad humana partiendo de un análisis centrado en su texto corto titulado Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Estas dos formas de llevar a cabo dicha voluntad serían la voluntad de verdad o de lo verdadero y la voluntad estética o de creación artística, siendo esta última la que defiende nuestro autor como forma genuina y saludable de manifestarla. Se busca llegar a la conclusión de cómo la dominación lógico-instrumental del mundo ha tenido resultados críticos que nos tienen en un punto de quiebre importante en la actualidad, y se intenta ensayar una posible relación del planteamiento estético nietzscheano con la filosofía japonesa tal y como las pone Julian Baggini en su libro Cómo piensa el mundo. Primera parte, la voluntad de poder como voluntad de verdad, soberbia y arbitrariedad humana. En Sobre verdad y mentira en sentido extramoral nos dice Nietzsche, abro comillas: en algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centelleantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto. El pensador alemán nos dice que el conocimiento humano es una invención astuta, falaz, arbitraria, estéril y sin una finalidad en sí misma. Estamos convencidos de que somos la cúspide de lo existente y el centro sobre el que giran todas las cosas, a la manera en que los planetas de nuestro sistema giran alrededor del Sol. De esta manera nació la primera ficción sobre la cual hemos montado todos los simulacros que edifican nuestra realidad. El intelecto es un exceso, un añadido grotesco para nosotros, y cuyas funciones son cegarnos, engañarnos y conducirnos a errores acerca de la vida. De ahí que Nietzsche nos diga que la historia de la verdad es la historia de un error. El intelecto se encuentra relacionado con la debilidad fisiológica y la vanidad humana, pues para nuestro filósofo este es un impulso de conservación débil y propio de aquellos cuya constitución corporal se encuentra disminuida o desmejorada, es decir, que carece de una energía y vitalidad rebosantes. Al preguntarse por lo que realmente sabe o percibe el hombre de sí mismo, Nietzsche llega a la conclusión de que el ser humano no accede a nada en sí mismo, ni siquiera de sí. Lo que subyace al conocimiento son las fuerzas antagónicas e instintivas que establecen haces de relaciones y luchan para sobresalir en todo momento por sobre los demás. Es un choque perpetuo de fuerzas instintivas que se disputan sin descanso la hegemonía o la jerarquía, el dominio o la presencia visible en nuestros comportamientos. A partir de esta incesante lucha, y cuando predomina hegemónicamente el impulso intelectual, surge la fuerza de lo verdadero y el régimen de verdad, cuya primera producción sería el lenguaje. La verdad no existe en y por sí misma, no tiene ser, ni siquiera ha sido producida por el ser humano, ya que, como lo acabamos de mencionar, lo que éste produjo fueron fuerzas y efectos de verdad, pero no la verdad en cuanto tal. Como un genealogista, Nietzsche nos descubre lo que subyace a la verdad y qué es lo que realmente desean los humanos de ella, a saber, sus efectos y no la verdad en sí misma. Pero no desean todos los efectos que ésta pueda producir, sino únicamente aquellos que reportan un beneficio o interés singular a aquel que se sirve de ella.
La creencia en una verdad que existe en sí misma y sin depender de nosotros parte de esta manera de una ficción con la cual le otorgamos a nuestros estímulos unas causas ajenas a ellos. Al preguntarse qué es una palabra, nuestro filósofo nos dice que es, abro comillas, la reproducción en sonidos articulados de un estímulo nervioso. Pero partiendo del estímulo nervioso, inferir además una causa existente fuera de nosotros es ya el resultado de un uso falso e injustificado del principio de razón. Cierro comillas. Esto quiere decir que no tenemos un criterio, una forma, una certeza que nos permita establecer que lo que sentimos, percibimos, clasificamos, etc., se corresponde exactamente con lo que algo es. Por el contrario, los seres humanos nos movemos en relaciones y haces de relaciones, como ya lo mencioné, y no accedemos a las cosas en sí mismas, porque éstas no son relacionales. Las relaciones son arbitrarias y no puras o neutras, y nuestro lenguaje, sistemas de símbolos y estructuras lógico-racionales son sus productos. Con estas herramientas nosotros producimos metáforas y no accedemos a las esencias o a las cosas tal cual y son, porque hay una falla que nos impide confundirnos con nuestro entorno y con nosotros mismos. Ser relacionales es no estar llenos de sí, no ser uno con el mundo y con la vida en general. El concepto, la verdad, es una arbitrariedad humana que iguala, generaliza y universaliza las diferencias, las multiplicidades y las singularidades de las cosas y los fenómenos. Es la manifestación de la incapacidad humana de moverse en la pura indiferenciación o indeterminación en la que se mueven los seres vivos que no tienen ese impulso, ese instinto o esa voluntad de verdad. ¿Qué es entonces la verdad? Se pregunta Nietzsche, abro comillas. Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza. Sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. Este pasaje y los párrafos siguientes del texto que estamos analizando nos presentan la obligación que nos inclina hacia la verdad, como una obligación por el error y por la mentira. El sentimiento de la verdad es el sentimiento que nos conduce a engañarnos y a vivir en el error, así que la vida para el humano es engañarse, es montarse en ilusiones, en ficciones, con las cuales reproduce y proyecta sobre sí mismo y sobre lo que lo rodea, esa falla que nos impide confundirnos con nuestro entorno y no distinguirnos de él. La voluntad de verdad es entonces una forma de la voluntad de poder. Es el juego mismo de las fuerzas y de los impulsos instintivos que luchan por sobresalir sobre los demás y que impiden al ser humano estar en la pura indiferenciación e indeterminación. La voluntad de verdad, que es voluntad de poder, es la puesta en marcha de ese exceso que caracteriza a nuestra especie y que la conduce a la dominación, jerarquización, delimitación y contraposición de sí mismos y del mundo que nos rodea. Este juego equivale a un llamado juego de dados que sería el juego del azar. Toda verdad se erige en una deidad y mediante ella el humano se diviniza a sí mismo o diviniza las ficciones que él mismo se monta. No hay un amor puro por la verdad, sino que se aman ciertos efectos de lo verdadero. En la medida en que no existe una verdad sino actos y efectos de verdad, los seres humanos antropomorfizan sus sensaciones de los fenómenos del mundo, es decir, se humaniza el mundo en el que vivimos, se le atribuye a este mundo las interpretaciones humanas, se cree que los puntos de vista o las perspectivas con las cuales se entablan relaciones con las cosas son las cosas mismas, su ser o su esencia. Sin embargo, lo que subyace a esta antropomorfización es la voluntad de poder o de dominación que el humano realiza. Nietzsche hace una genealogía de la verdad, de la causalidad o de los significados necesarios
y de cómo se construye el sentimiento de la certeza cuando nos dice, abro comillas, pero cuando la misma imagen se ha producido millones de veces y se ha transmitido hereditariamente a través de muchas generaciones de seres humanos, apareciendo finalmente en toda la humanidad como consecuencia cada vez del mismo motivo, entonces acaba por tener el mismo significado para el hombre, como si fuese la única imagen necesaria, como si la relación entre la excitación nerviosa originaria con la imagen producida fuese una estricta relación de causalidad, absolutamente real. Esto quiere decir que toda certeza, todos los significados construidos en el orden del lenguaje se inscriben en la historia humana y son el resultado de su repetición en los acontecimientos. A partir de esa repetición, el ser humano se monta en la ficción de que esos significados, símbolos, imágenes y certezas pertenecen a las cosas mismas, que tienen un ser propio e independiente de las impresiones que las producen. En otras palabras, le otorgamos una realidad en sí misma y por fuera de nosotros mismos a nuestras representaciones sensibles o a nuestras representaciones nerviosas. De este modo tenemos que la verdad como práctica humana es una forma de poner en marcha o manifestar la voluntad de poder o de dominación, la cual es la condición ontológica de la realidad humana y de su falla o de su vacío constitutivo. Dicha voluntad es la manifestación del exceso de realidad propia de nuestra especie, como ya hemos dicho, que es incapaz de coincidir o confundirse con su entorno, y por eso Nietzsche insiste en que los seres humanos no accedemos a las cosas en sí mismas, a la realidad tal cual sería, porque tenemos unos impulsos instintivos que se ponen en el intersticio o entre nosotros y nuestro entorno, separándonos de esta manera de una inmediatez o de una confusión o unidad con ese entorno. Esos impulsos ponen en el medio bases de relaciones que impiden que esa unidad, pureza o indiferenciación, que fundan todo como conocimiento, como voluntad de dominar o de controlar lo que está a nuestro alrededor. Conocer se presenta entonces como un acto ficcional, ya lo mencionamos, como un exceso que saca o impide al ser humano vivir en absoluta indiferenciación como sucede con los demás seres vivos. Segunda parte, la voluntad de poder como arte o como afirmación estética de la vida. Frente a este diagnóstico de lo que subyace al conocimiento lógico y científico, nuestro filósofo nos propone el arte como forma saludable, radiante y vital de darle un valor a nuestra realidad, de fundar o de llenar el vacío constitutivo que nos impide la indiferenciación previamente mencionada. Si la percepción correcta no existe, la vida humana solamente es saludable si se configura bajo una actitud y una subjetividad estéticas, libres y creadoras. Esta libertad estética contrasta con la divinización de la ciencia, que nos somete a ciertos regímenes de verdad o a reglas de juego de lo verdadero y de lo falso, con las cuales limitamos o impedimos la libre creación de metáforas, de mundos, de realidades, de estilos de vida, de valores y de relaciones que no tengan como objetivo la dominación objetiva del mundo y de nosotros mismos, sino la libre realización de nuestras capacidades inventivas. Si lo que hacemos y pensamos los seres humanos son sumas de relaciones, entonces esto quiere decir que nuestra vida es relacional y no nos remite a un en sí, a una esencia o a una pureza de nosotros o de nuestro entorno, porque lo relacional que nos configura no es puro, no es natural y no es necesario. Entonces solamente a través del arte podemos escapar o ser conscientes de nuestra condición relacional, como lo que define nuestra vida, y aceptarla para, a partir de ella, crear sentidos de vida saludables y de afirmación de nosotros mismos que no partan o no se sustenten en las ficciones lógico-racionales, filosóficas, científicas y religiosas, que en nombre de una búsqueda de una realidad en sí misma que no es posible o de otra realidad distinta a la que vivimos, someten la libertad de nuestra subjetividad para esclavizarnos a regímenes de vida donde no somos libres para vivir creativamente, sino que nos inclinamos a vivir para someternos a nosotros mismos y al mundo y a los sistemas de dominación racionales que atentan contra nuestra especie y contra el planeta mismo.
Nietzsche critica el conocimiento científico porque está enfocado en la dominación, mas no en el simple vivir y en el disfrutar la vida. El problema de la verdad es su forma dominativa del mundo y de nosotros mismos, que limita o impide la libre realización de nuestras capacidades sensibles y creativas y de nuestras singularidades. El lenguaje y el pensamiento limitan la riqueza inconmensurable de las energías de la vida. Son formas de recortar y hacernos simple su enorme complejidad. En contraste con estas, el arte no limita esa riqueza y esa complejidad, sino que la despliega. En la obra póstuma La voluntad de poder, Nietzsche concibe el arte como la forma saludable y vigorosa, alegre y jovial de la voluntad de poder. ¿Sí? Dado que en esta forma se afirma y se justifica la vida, aceptándola sin querer dominarla o negarla, bajo categorías racionales, religiosas, metafísicas, etc. Nuestro filósofo creía que la vida en sí misma carece de sentido y es trágica, y que el mundo no tiene un orden en sí mismo, ni está ahí esperando a que lo descubramos y que lo sojuzguemos con las categorías racionales o las leyes científicas. Pero a pesar de esto, el arte y los artistas buscan falsear este mundo a través de la belleza y de lo agradable. No buscan encontrar o producir una verdad de las cosas como si éstas la tuvieran realmente, ni someterlas a las correas de la fuerza de la lógica, de la fuerza de la ciencia, la religión y demás formas de pensamiento, donde se les impide manifestarse como son y se las quiere encasillar, limitando su riqueza y su complejidad. El arte es la mejor forma posible de expresar la voluntad de poder porque, a diferencia de la ciencia, no maneja los prejuicios de la objetivación, de la cuantificación y de la clasificación dominadoras que le quitan o le niegan un valor a la vida o reducen su diversidad. Tercera parte, la percepción intuitiva japonesa, contrastes y acercamientos con la voluntad de poder como arte de Nietzsche. En el libro ¿Cómo piensa el mundo?, Julian Baggini, filósofo británico, nos expone la concepción filosófica india y japonesa acerca de cómo se desarrolla el conocimiento humano. Y nos dice que para los nipones el conocimiento es un asunto de experiencia, de prácticas y de atención, en contraste con el raciocinio occidental. Ellos ni siquiera ponen en duda la posibilidad de acceder a lo que son las cosas mismas, porque ni siquiera se plantean que existen barreras, intersticios, mediaciones, relaciones, dicotomías y separaciones humano-realidad. Es el intelecto el que monta esas divisiones. La percepción intuitiva en la que creen se puede entender entonces como una experiencia que no es relacional y donde no hay brechas sujeto-objeto, interpretación-hechos, como sucede, por ejemplo, en nuestra filosofía occidental. Es en este punto donde cobra relevancia la figura del artista, la cual nos va a servir para intentar establecer algunos contrastes y posibles puntos de encuentro con la visión nietzscheana del arte. Para el pensamiento japonés, el artista es el que domina la percepción intuitiva, dado que esta es, abro comillas, primordialmente estética y mundana, más que espiritual y de otro mundo. Es el artista, no el erudito, quien accede a la naturaleza auténtica de la realidad, cierro comillas. El arte no imita, sino que evoca, es decir, es un contacto directo y sin mediaciones con las cosas. Al establecer las diferencias entre la lógica y la estética, el filósofo Kobayashi Yasuo, quien es citado por Baggini, nos dice que, abro comillas, lo importante es sentir, no conceptualizar. Los conceptos siempre indican algo ahí lejos, son demasiado abstractos. Descubrimos la verdad del tiempo, son demasiado abstractos, El tiempo siempre está presente para nosotros, no como un concepto, sino como esta sensación. Descubrimos la verdad del tiempo en esa sensación, pero no podemos conceptualizar esta estética, cierro comillas. Lo anterior quiere decir que los conceptos y la lógica, al ser abstractos, nos alejan de lo próximo, nos alejan de lo inmediato, del presente, y de esta manera establecen un distanciamiento o separación entre nosotros y la realidad, mientras que la intuición estética
es tocar, sentir, percibir lo próximo, lo inmediato, lo presente, permitiéndonos estar en una especie de armonía y unidad con el todo. Nietzsche se acercó a esta intuición, pero me parece que el alemán sigue manejando una escisión, una separación entre nosotros y el mundo. Sin embargo, es posible relacionar este pensamiento nipón con su reivindicación del arte y de la experiencia estéticas. Al igual que Nietzsche, los japoneses plantean que la razón y el lenguaje tienen unos límites que debemos aceptar. Incluso algunos de sus pensadores plantean que se debe renunciar definitivamente a la posibilidad de conocer mediante nuestra propia racionalidad. Podemos interpretar esto en términos nietzscheanos como una renuncia a la voluntad de poder o a la búsqueda de someter la realidad a categorías racionales. Estos son aspectos en los que podemos ver una convergencia o una relación entre la filosofía del alemán y la japonesa. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambas concepciones estéticas. Mientras Nietzsche nos dice que el arte falsea la realidad a través de la belleza y la creación con el objetivo de afirmar la vida aún en su complejidad y con todo lo que contiene de diferente y trágico, los japoneses no mencionan esa función, pues para ellos, como ya se mencionó, no existe una separación entre el ser humano y la realidad, y podemos acceder al ser de las cosas mismas a través de la percepción intuitiva, como forma superior de conciencia. Menos aún piensan los nipones que el arte sea la forma genuina y afirmativa de una voluntad de poder, como lo piensa por lo menos nuestro filósofo occidental. Conclusión. ¿Qué podemos aprender de estas consideraciones? Que la razón y la intuición son importantes y no se trataría de decantarse por una en detrimento de la otra, sino de establecer una relación o una conexión entre ambas que permita que ninguna de las dos se imponga o domine nuestra realidad y nuestro mundo. De hecho, la intuición le pone límites a la razón y viceversa. En el mundo actual y ante las crisis que se presentan por la pandemia del COVID-19 y la crisis climática, entre otras crisis que hay, se hace necesario cuestionarse por cuáles son los límites que deben tener las prácticas científicas y el dominio de la razón instrumental en un mundo donde la voluntad de poder se manifiesta como una dominación destructiva del planeta. Si Nietzsche planteó el arte como forma saludable de manifestar la voluntad de poder de los seres humanos, es porque la ciencia es reprochable, dado que tiene la falsa ilusión de poder develar los más profundos secretos del universo y conseguir verdades eternas. La ciencia desgarra al hombre porque le quita su vitalidad en la abstracción, en la violencia contra sí mismo que éste precisa para desarrollarse como un ser teórico e investigador. Se puede decir que el hombre se ha perdido a sí mismo y ha destruido su mundo con los usos utilitaristas, económicos y o de consumo que hacen una parte de las prácticas científicas, que han sido cooptadas o secuestradas por los intereses neoliberales. Y eso se prueba observando las consecuencias que de las mismas se observan en la naturaleza y en lo que estamos haciendo actualmente con nuestra vida, bajo el dominio de la economía capitalista y las formas de gobierno neoliberales. Es ante los problemas urgentes que atraviesa la humanidad en general por la globalización y la dominación racional del neoliberalismo que se hace necesario rescatar las intuiciones estéticas de Nietzsche e intentar conectarlas con otras formas de cultura, de abordar nuestras relaciones con el mundo, como las que plantea el pensamiento japonés, y conectar eso también con otras culturas que aún resisten ante la hegemonía de la racionalidad occidental. No se trata entonces de renunciar definitivamente a los logros alcanzados por la ciencia, la tecnología, ni de despreciar o rechazar la racionalidad como fuente de conocimiento y comprensión del mundo, sino de articularlas con la sensibilidad, con la percepción intuitiva, el arte y con otras formas de ver y comprender nuestra realidad y nuestro entorno, con el fin de ponerle unos límites a esa racionalidad. Dichos límites deben consistir en impedir que la racionalidad humana en todas sus manifestaciones siga estando al servicio de la dominación y la destrucción de nuestro planeta, bajo los intereses de la economía mercantil y las prácticas depredadoras del neoliberalismo. Las formas sensibles, intuitivas, artísticas y mítico-sagradas de ver la realidad
plantean formas de vida que no se definen por una voluntad de consumir, de utilizar destructivamente las cosas y de configurar la vida a partir de intereses económicos. Si, como dice Nietzsche, la realidad y los seres humanos se definen ontológicamente por una voluntad de poder, está en nuestras manos hacer un uso de esta voluntad que nos permita convivir de forma aceptable con nuestro entorno y con nosotros mismos. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.